Una dura entrevista. Eso es lo que se vio por parte de Franco Parisi al interior de Canal 13, donde se fue invitado para hablar de su candidatura presidencial. En un efecto que, como está llegando ya en varias encuestas al tercer lugar, lo están empezando a dar un poco más de espacio mediático. Ahora, curiosamente, otros candidatos los tienen un poco apartados. Ocurre, por ejemplo, que la candidatura de Johannes Kaiser ya casi no le dan espacio en la prensa tradicional, como que lo tienen más bien apartado. Y otras también están pasando un poco a un segundo plano. Curiosamente, a Matei, ahora como muchos quieren que se baje, también como que la están empezando a dejar un poco de lado y va a lugares, pero ya no con tanta presencia como antes. Y dentro de esta entrevista se dedicó a atacar mucho a Janet Jara, un poco por las propuestas que está haciendo a nivel económico y como habla de que gran parte de lo que ella ha impulsado bajo el gobierno actual y también lo que ella quiere impulsar como proyecto económico tiene realmente una base expropiadora con respecto al sueldo de los trabajadores, como simultáneamente una serie de propuestas económicas que fueron justamente con impulsos de hacer nuevos retiros a los fondos de las AFP, si es que se impulsaran más reformas como las del gobierno actual, y simultáneamente la realización de recortes de gasto público a través de funcionarios en el Estado. Nosotros decimos que no descartamos ninguna medida pro gente, pero también le quiero decir... ¿No descartar los retiros? Para nada. ¿Usted los apoyó en su momento? En su momento sí. Deje de decirle ahora. En el momento de la emergencia económica. Sí, claro. ¿Cuántos apoyó? ¿Los 3? No, lo apoyamos 2, si no me equivoco. Ya. Pero después ya no salieron el ¿Pero resto. usted sabe cuál es el efecto? Usted sabe mejor que yo cuáles son los efectos macroeconómicos de eso. Sí, pero ¿sabe cuál es el peor efecto que hay en Chile? El gasto fiscal. Aquí la pregunta es, y no, lamento que no se lo haya preguntado a Marcel. ¿Pero qué tiene que ver el retiro con el gasto fiscal? A ver, explíqueme. Se lo explico de inmediato. Por favor. Aquí hay dos grandes grupos. Uno son las personas, Ya. que eso se llama consumo. Y el otro, en macroeconomía, es G, el gobierno. Uno pueda ayudarse financieramente. En Estados Unidos, yo lo conozco perfecto, el K-41. Tú lo puedes hacer. Se pueden buscar mecanismos para... Yo tengo que compensar esta expropiación. Aquí le robaron plata a los chilenos. La expropiación del acuerdo de pensiones. Por eso la señora Jara dice que ella no va a expropiar. Ya lo hizo. Yo le digo a los chilenos, la señora Jara va a continuar subiendo la expropiación, tratando de drenar la posibilidad de la gente. O sea, usted no descarta retiros de fondos para compensar lo que usted llama expropiación, a pesar de que provoquen inflación y descapitalicen el mercado de capitales. No. Deje explicarle de nuevo. Lo que nosotros estamos diciendo, vamos a buscar todas las alternativas para mejorar la vida de los chilenos. Definamos apitutados. ¿Cuántos son los apitutados como para que dé 3.000 millones de dólares? Estamos a más de los 150.000 empleados públicos están en esas condiciones. ¿Que habría que cortar para ahorrar esos 3.000 millones? Bajemos los sueldos, algunos van a tener que salir y otros bajar los sueldos. ¿Va a bajar los sueldos? ¿Y eso es un ahorro de 3.000 millones? Entre 2.700 y 3.000 millones. ¿Cuánto necesita de ajuste fiscal? Más o menos. Porque usted ve que casi y Matei piensan en 6.000 millones. No, nosotros ¿Qué más o pensamos menos mucho eso? más. No. Estamos hablando de 82.000 millones, por lo tanto estamos hablando mínimo 8.000 millones hasta los 12.000. Entre 10 y 15%, ya. Entre 8 y 12.000 millones. Sí. ¿Y de dónde? Cortándolo. Muy fácil. Es como el chiste de Álvaro Sala, para usted es fácil decirlo. A ver, ¿cómo Primero, yo no tengo tantos primos, no tengo que dar tanta pega a parientes. Ok, ya. Corte empleado y corte sueldo, ya. No, y me dijo 3.000 millones, quedan 9.000. Bueno, hay muchos proyectos en el gobierno que no sirven para nada. Ahora, todo este tipo de declaraciones que ha estado haciendo en los últimos días le ha significado que ahora lo estén atacando directamente desde el gobierno de Gabriel Boric, cosa que antes se reservaba un poco por sus ministros, los de Boric, para atacar directamente más a Kaiser, Kast y Matei. A Kaiser no lo han atacado mucho más, a Matei tampoco, y a Kast sí le mantienen las críticas, pero ahora también la están dirigiendo en contra de Parisi. Y en particular fue la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, la mismísima que minimizó, a pesar de que le gusta tanto hablar del tema de las mujeres, el caso de Monsalve en su momento y lo miró en menos, es porque claramente ese es el buen ejemplo de una feminista. Claramente, de medio de todo eso, lo que ha hecho ahora es lanzarse también en contra de Parisi, diciendo que, y cito, no alcanzan los papitos corazón para ganar una elección. Y que pueden estar en desacuerdo con el fenómeno de los papitos corazón, reprobarlos moralmente y estar de acuerdo con un candidato que también representa otras cosas. Ahora, por lo mismo dice que se burló un poco de Parisi y lo asoció a un tema del papito corazón, en parte por este escándalo que hace tiempo ocurrió y que siempre le preguntan, asociado a la deuda de la pensión alimenticia con respecto a sus hijos y que después llegaron a un acuerdo, pero que se lo siguen sacando en cara, casi tanto como el tema de los calzoncillos durante una de sus campañas presidenciales, o el tema que no llegó a Chile en su momento, o la explosión del PDG, y que se quedó sin congresista. Ahora tienen una que es Pamela Giles, pero en su momento también por esa falta de consistencia ideológica, y que se lo sacó un poco en cara. Pero lo curioso es que
usualmente cuando vemos estos ataques directos del gobierno es porque hay cierta preocupación con algún candidato. A Matei ya no la tocan porque la ven como inviable, está en caída libre. Acá se lo siguen atacando entonces porque lo ven en alto en las encuestas. A Parisi, como ha ido creciendo también por lo mismo, y porque gran parte del sector de Parisi no le saca votos ni a Kaiser ni a Kast, sino que saca votos de la izquierda de Jara, como también de figuras como Matei. Y simultáneamente veíamos mucho antes también ataques contra Kaiser, porque también lo veían como una amenaza. Recordemos que Kaiser en su momento llegó a estar segundo en las encuestas y luego le hicieron un ataque mediático salvaje y luego un bloqueo total, que lo dejaron más bien en silencio, e incluso hasta ahora lo mantienen, que no le dan muchas entrevistas para nada. Ahora, más allá de esos elementos que podríamos decir que les benefician a su candidatura, también se caracterizó por hablar de ciertos temas internacionales, como por ejemplo, le preguntaron sobre Bukele, que recientemente aprobaron en el Congreso de El Salvador la reelección indefinida, o sea, de manera perpetua si quieren así, vez tras vez, para la presidencial, cosa que estaba prohibida por la Constitución de El Salvador para evitar que alguien se pudiera eternizar en el poder, y que Parisi criticó diciendo que eso no corresponde porque está en contra de la democracia. ¿Qué le parece esto que el Congreso... Sí, que quiere la reelección? No, yo no lo comparto. A mí me gusta la democracia, me gusta la competencia. Desde cuando Menem empezó con la reelección, creo que no es bueno, pero es una decisión soberana de su país. Yo no lo comparto para nada. Ya, oiga. Hablemos de la lista parlamentaria, porque va asociada a su candidatura presidencial. Otras incorporaciones ágiles, Pablo Maltés. Pero usted lo presentó como portavoz esta semana, ¿no? Sí, en nuestro comando presidencial. De todas maneras, creo que es un personaje muy importante que conoce la política interna. De hecho, yo lo veo muy bien como ministro secretario general de la presidencia. Ahora Bukele tiene una gran cantidad de apoyo por las medidas de seguridad que aumentaron bastante la situación de su país en calidad de vida y también de la eliminación de bandas de narcotraficantes, más allá de denuncias de ciertos acuerdos con algunas bandas de narco para eliminar a otras. Pero lo que dice Parisi tiene cierta razón. ¿Es democrático como se realizó todo en El Salvador? Sí, no ha habido ningún golpe de Estado en El Salvador. Bukele se volvió tan popular por el éxito de sus medidas de seguridad que arrasó en el Congreso y simultáneamente por lo mismo, como tiene una mayoría aplastante, puede hacer lo que quiera con su partido, que sigue su palabra como si fuera un mesías y por lo tanto se genera un personalismo. Y aunque todo eso se ha funcionado de manera bien democrática, efectivamente todas estas reformas que se están haciendo muestran un caudillismo y una cierta eternización en el poder cuando se empiezan a mantener esto de reelegirse de por vida y constantemente, más allá de que se dé dentro de una estructura democrática. No ha habido ningún golpe de ningún tipo, ni autogolpe ni nada, simplemente una aplastante victoria de la popularidad. Evidentemente se genera una situación más personalista y cualquier tipo de competencia de otro lado. Yo siempre he pensado que incluso si hay tanta popularidad, idealmente darle el paso a otra persona y claro, te puedes mantener en órbita, pero ojalá sería bueno mantener la alternancia del poder. Cosa que no ocurre ahí, claramente ahí igual lo apoyan por el tema de la seguridad y no me sorprendería que Bukele se eternice en el cargo por décadas y como ocurre con los caudillos a lo largo del tiempo va a mantener mucha popularidad con el tiempo, aunque mientras más años pasen y eventualmente la gente se acostumbre a la situación de seguridad tal como está, va a empezar a ocurrir que van a empezar a aumentar las oposiciones y va a tener un legado muy controversial en El Salvador probablemente el próximo siglo, ¿no? Pero da un poco esa crítica, que vamos a ver cuál efecto puede tener a nivel local, ya que Bukele tiene una gran cantidad de apoyo en Chile, más allá de esos otros detalles. Y también algo que es un poco curioso, son las asociaciones que está haciendo a nivel de su equipo económico, que son a lo menos cuestionables, ¿no? Porque una que sigue defendiendo mucho él es Pamela Giles, que ahora está asociada al Partido de la Gente y que genera algo de ruido en algunas de las personas que antes apoyaban a París y otros lo justifican igual. Pero también otro que él menciona mucho y que le gustaría como ministro de Hacienda y que ha hablado con él es Lawrence Goldborn, que recordemos que en su momento era parte del gobierno de Sebastián Piñera, e incluso llegó a ser precandidato presidencial por Chile Vamos, pero por medio de unos escándalos de corrupción tuvo que bajarse. Y son escándalos no solo de acusaciones per se, sino que recordemos que él mismo confesó ante tribunales que había recibido más de 120 millones de pesos en boletas falsas en todos estos escándalos tributarios que se dieron en su momento de corrupción. Y ahora ese mismo, Parisi lo está llamando a prácticamente que sería su figura principal en tema económico. Y llega a ser preocupante porque se muestra además esta, podremos decir, ambigüedad que se da en la figura de Parisi, del marco ideológico que tiene personas tan disímiles como puede ser Lawrence Goldborn, como también Pamela Giles cerca, pero también yo cuestionaría la sabiduría de poner a alguien como Goldborn, que está confeso en escándalos vinculados a irregularidades con temas de plata, en un cargo tan importante. Es como que no importara acaso los antecedentes de posible corrupción o incluso abusos de poder o negociados raros que ha habido en el pasado. Primero, Pamela Giles es una tremenda mujer política.
no es una parecida en la política. Ella luchó en los 80 muy fuertemente y entregó información muy importante durante su periodo como periodista de investigación, y también tiene un arraigo muy importante en la política que muchos lo olvidan, especialmente los partidos de la derecha. Ese entender y el escuchar a la gente. Hay algunos partidos que se creen que tienen que lograr solamente una cohesión por el dinero o por la posibilidad de conseguir un cargo. El presidente Boric, que llamó a Lawrence Goldborn en una situación crítica. Nadie puede decir que eso fue un error, pero creo que sí, pragmatismo. Solo decir que yo creo que Lawrence sería un buen ministro de Hacienda, lo dije hace tiempo. ¿Lo habló con él? Sí, hablamos con él. ¿Y qué le dijo? No, son conversaciones privadas. Ya, pero oye, me pregunté nomás y me quiere que le entregue toda la información. Y este sí, está con... sí. ¿Está bueno el té, no? Todavía no lo probó. Ya, okay. Ahí lo pudieron ver, una entrevista que tiene sus elementos positivos y negativos, y más que ser lo tema negativo por lo que dice en sí Parisi, tiene que ver con la gente que defiende y con la que se está rodeando. Lo que da señal es que eventualmente si él llegara a pasar a segunda vuelta y ganar, por ejemplo, su gobierno... no dudo que tendría una serie de escándalos bien grandes en distintas áreas. No me sorprende por la gente que tiene ahí y bastante inestabilidad. Ahora, en temas presidenciales también vale la pena mencionar que ya queda confirmado algunos candidatos que estaban reuniendo firmas y ya las han reunido. Por ejemplo, Marco Enrique Jominami ya reunió la cantidad de firmas para ser de nuevo candidato presidencial, prometiendo subsidios estatales para construir, por ejemplo, estadios de fútbol o para entregar ciertos temas de facilidades de quitar restricciones en ciertas drogas. O sea, ha hecho promesa tras promesa para que distintos grupos le den las firmas. Evidentemente no va a ganar, pero tomando en cuenta que muchos de la izquierda se han ido por Jara, de repente logra sacarle un poco de votos a ella. Podríamos ver esa situación y eso podría tener algo interesante de quién pasa a la segunda vuelta. Y May Nichols, que es básicamente un centrista que le sirve en todas las micros, que dijo que estaría igual de dispuesto a trabajar con Kast como con Jara, o sea, donde sea en el estado, el lado y lado le da igual. También está a solo 5.000 firmas de poder oficializar su candidatura presidencial, así que es muy probable que lo vamos a tener en los debates de primera vuelta. Presidenciales que ya empiezan a quedar marcados, ojalá todos los que ya reunieron la firma eventualmente o que ya están oficializados como candidatos de partido y van a ir sí o sí, los invitarán a todos los debates presidenciales porque estamos viendo varios debates que están saliendo y lo que está ocurriendo es que ahora solo invitan a 3, siempre invitan a Jara, Kast y Matei y a nadie más, al resto los excluyen y lo que sería interesante sería que como están todos estos de candidatos presidenciales, invitaran a todos los candidatos presidenciales que han conseguido regularizarse y que van a ir a la primera vuelta. Incluso Eduardo Artés, que también ha conseguido las firmas para ello. Entonces esperemos que sea el caso, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero de todas maneras una entrevista bien curiosa de Parisi y nuevos candidatos presidenciales que quedan confirmados, aunque es muy poco probable que les vaya muy bien en la elección. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas palabras de Parisi que se dieron en Canal 13 y también su asociación tanto con Pamela Giles como con Goldborn? Todo eso comentenlo abajo. Y quisiera recordarles antes de terminar que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.